Saludos y bienvenidos. Durante los próximos 30 minutos les vamos a relatar la actualidad de España y Andalucía de los últimos 5 días. Una semana en la que la nacionalización de Bankia y la reforma del sistema financiero español han estado en el punto de mira de todos los periódicos nacionales e internacionales. Comenzamos. Este viernes el Consejo de Ministros aprobaba otra reforma del sistema financiero para sanear los activos inmobiliarios de los bancos. Las entidades tendrán que ampliar sus provisiones para proteger los activos inmobiliarios considerados sanos. Supondrá la creación de sociedades en las que cada entidad podrá aislar los activos problemáticos. Varias entidades se verán abocadas a vender activos o fusionarse. El saneamiento del capital inmobiliario propiedad de los bancos es lo que más preocupa al Gobierno, que insiste en la importancia de dar salida a estos activos. Para ello, según explicaba el ministro de Economía, Luis de Guindos, sería necesario un descenso en el precio del 35% en el caso de las viviendas y del 65% en las promociones inmobiliarias que ya están en construcción. Pero sin duda la noticia de la semana ha sido la nacionalización de Bankia. Los rumores sobre una posible intervención del Estado se desataron tras la salida inminente del ya expresidente de la entidad, Rodrigo Rato. Y el nuevo dirigente lo proponía el mismo miércoles por la tarde. Poco después, el Ministerio de Economía hacía pública la decisión. El Estado se convertirá en el principal accionista de la cuarta entidad del país, con los 4.500 millones de ayuda pública que el FROB le había prestado hace 2 años. El jueves también supimos que la salida de Rato se precipitó por el toque de atención del Fondo Monetario Internacional pidiendo mejorar la gestión de Bankia y la advertencia de la empresa auditora del banco de que sus cuentas estaban infladas. El Estado se hará con el 100% del Banco Financiero y de Ahorros, la matriz de Bankia. Nacionalizará la entidad. La forma es convertir en acciones el préstamo de 4.465 millones de euros que concedió a través del FROB a finales de 2010 para la creación del grupo. Con la toma de control de BFA, el Estado se hace con el 45% de Bankia, la cuarta entidad financiera española, resultado de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras 5 cajas. En un comunicado del Ministerio de Economía se explica que esta decisión se toma para garantizar la solvencia de Bankia, la tranquilidad de los 10 millones de clientes y disipar las dudas en los mercados. El Gobierno considera la nacionalización porque es improbable a su juicio que Bankia pueda devolver el capital en 5 años. Desde el grupo financiero se destaca que son ellos los que piden la entrada del Estado. Ayer José Ignacio Goirigolzarri, tras ser nombrado nuevo presidente de Bankia, declaraba que asume el reto de hacer el grupo más fuerte y rentable. Ilusión porque creo que tenemos entre las manos un proyecto de extraordinario futuro. Y quiero transmitir esta confianza de forma clara a nuestros clientes y a nuestros accionistas. El Gobierno ha dicho que aportará el capital que sea estrictamente necesario para sanear y asegurar el futuro del grupo. Y este viernes el Consejo de Ministros aprobaba finalmente esa nacionalización de la matriz de Bankia. El presidente del Gobierno, que antes del anuncio de la intervención se encontraba en Oporto, en la cumbre España-Portugal, adelantaba que estaba dispuesto a cualquier medida para sanear el sistema financiero. Desde el Partido Socialista aprobaban esta decisión, aunque con matices. La vicesecretaria general, Elena Valenciano, ha reprochado al Ejecutivo su silencio sobre el futuro de la entidad. En el caso de Bankia, que nuevos responsables se van a hacer cargo de la entidad, que evaluarán la situación y que adoptarán las medidas que consideren pertinentes. Lo que sí puedo decirle es que el Gobierno puede dar un mensaje de tranquilidad a los depositantes de Bankia y desde luego el Gobierno garantiza la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, que es algo fundamental para el funcionamiento de la economía. Una desastrosa gestión de la crisis de Bankia, amparada en una especie de silencio irresponsable que está generando incertidumbre y desasosiego dentro y fuera de España, en los ahorradores y en los mercados. Y paralelamente a lo sucedido con Bankia y al nuevo escenario del sistema financiero español que comenzará a dibujarse, en Bruselas ha continuado el debate sobre la necesidad de combinar políticas que estimulen el crecimiento con la austeridad. Bruselas avanzaba esta semana que se está planteando flexibilizar a España los objetivos de reducción del déficit. Este viernes incluso la Comisión Europea pronosticaba que España no cumplirá sus objetivos de déficit de este año ni el que viene. Calcula que el déficit se situará en un 6,4 del PIB este año y en un 6,1
6,3 en 2013 en lugar del 5,3 y el 3% fijados respectivamente por el Gobierno español. Bruselas no descarta dar más tiempo a España para recortar el déficit. La Comisión Europea ha admitido hoy que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite introducir cierto margen a medio plazo para los países que se encuentren en dificultades económicas. Por ello, no descartan dar una prórroga de un año a España hasta 2014 para alcanzar el objetivo del déficit del 3%. Así lo ha afirmado su vicepresidente Olli Rehn en rueda de prensa. Solo una condición, que el gobierno de Mariano Rajoy resuelva la reestructuración financiera y sus retos fiscales actuales. No obstante, Rehn no ha querido adelantar su propuesta hasta la presentación el próximo viernes 11 de mayo de las previsiones económicas de la Comisión. De confirmarse, sería todo un balón de oxígeno para España. Nunca hemos dicho que hubiera soluciones milagrosas a corto plazo, apostilló Rehn. Y si nos centramos en nuestros bolsillos, en la economía de las familias, esta semana el Banco de España publicaba un informe en el que destacaba que la deuda de los hogares españoles sigue creciendo y que asciende a más de 860 millones de euros. Gran parte de este endeudamiento es también consecuencia de los créditos inmobiliarios. Las insolvencias se disparan en los 3 primeros meses del año. Las familias y empresas que se declaran en concurso de acreedores, es decir, en suspensión de pagos y quiebras, ascienden a 2.224, un 21,5% más que en 2011. En concreto, las familias insolventes aumentaron un 1,5% hasta las 266, mientras que las empresas concursadas subieron casi un 25%, hasta sumar 1.958 procedimientos de quiebra, según el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la cifra más alta desde el inicio de la crisis. De ese total de empresas concursadas, el 31,3% pertenecen al sector de la construcción y promoción inmobiliaria. Las comunidades autónomas con mayor número de impagos son Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía. Por el contrario, las regiones más solventes son Cantabria, La Rioja y Extremadura. Y ya en el terreno político, la noticia de estos 5 días nos llegaba desde el País Vasco. Antonio Basagoiti daba por roto el acuerdo de gobierno con el PSOE de Patxi López después de que este anunciara no seguir adelante con los ajustes en materia sanitaria y educativa aprobados por el Gobierno central. El PP vasco da por terminado el acuerdo rubricado hace 3 años con el Partido Socialista de Euskadi, que propició la investidura de Patxi López al frente de la Lehendakaritza. Una decisión esperada después de que el Lehendakari planteara recursos de inconstitucionalidad contra los ajustes aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy. Pero además el líder de los populares vascos asegura que a Patxi López le está faltando firmeza frente a la izquierda abertzale y todo ello, dice, supone un agotamiento del gobierno vasco y urge a un adelanto electoral. Entrevistado en Punto Radio, Antonio Basagoiti ha dicho que se reunirá en breve con el Lehendakari para explicarle su postura y ha asegurado que Rajoy no la conocía de antemano, algo que el propio presidente del Gobierno daba a entender hoy en otra entrevista, cuando restaba importancia al recurso de inconstitucionalidad y no quería cuestionar el apoyo de su partido al PSE. La Lehendakaritza pide por su parte a Basagoiti que explique qué punto del acuerdo se ha incumplido que justifique su ruptura y cree que anunciarla en una radio no es lo más adecuado. Mañana Patxi López dará su opinión al respecto y explicará las consecuencias. El Lehendakari descartaba esa petición de Basagoiti de convocar elecciones anticipadas en Euskadi y apostaba por seguir adelante para su proyecto de Euskadi. Por su parte, el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, señalaba que su partido está dispuesto a ayudar al PSE para conseguir un final ordenado de la legislatura vasca, pero no a que el Lehendakari se mantenga 9 meses más al frente del gobierno vasco. Y con nosotros, el gobierno de Patxi López puede contar para una salida ordenada, para un final digno, para que se vaya lo menos mal posible. Con nosotros lo que no puede contar es para agotar la legislatura. Con nosotros no puede contar para estar 9 meses. Con nosotros no puede contar para seguir en el gobierno como si nada hubiera pasado después de la deriva que han tenido en este tiempo. Esa es la realidad. Y en la medida que ellos sean conscientes de eso, yo creo que se vendrán a convocar elecciones. Porque por mucho que diga él ahora que se puede gobernar en minoría, con 25 de 75 no se puede gobernar. Con la crisis económica que hay, no se puede gobernar. Y ya
en Andalucía, los 11 nuevos consejeros del Gobierno de coalición prometían sus cargos este lunes. El acto estuvo presidido por el recién elegido presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El nuevo Gobierno andaluz está compuesto por 2 consejerías menos que en el último gabinete. Son 6 caras nuevas, 3 de ellas representantes de Izquierda Unida. Diego Valderas como vicepresidente y consejero de Gobernación, Rafael Rodríguez como consejero de Turismo y Elena Cortés en la cartera de Fomento. El recién elegido presidente de la Junta animaba a los consejeros a dejarse la piel para demostrar que otra política es posible. Decía Albert Einstein que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Consejeras y consejeros, ya es hora, ya es tiempo de ponerse a la tarea. No hay tiempo que perder. Y el primer Consejo de Gobierno de esta coalición de izquierdas se estrenaba con el anuncio de la puesta en marcha de una agenda por el empleo. Estará dotada con 200 millones de euros y pretende la recolocación de parados en actividades de reforestación y rehabilitación de viviendas. En rueda de prensa, la nueva consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, explicó los asuntos que se trataron en la primera reunión del Gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida. La primera decisión, aprobar una agenda por el empleo que incluirá un plan de choque dotado con 200 millones de euros y que se pondrá en marcha antes del verano. Porque estos primeros 100 días del Gobierno de Andalucía son 100 días comprometidos con el empleo, comprometidos con el crecimiento económico en Andalucía y que queremos que se traduzcan en ofertas estables y reales de cara a los ciudadanos andaluces. Nuevos puestos de trabajo que pretenden crearse en actividades como la reforestación y regeneración ambiental, rehabilitación de viviendas y la ampliación de oportunidades laborales para mejorar las instalaciones educativas. Es el plan estrella del nuevo Gobierno regional para luchar contra el principal problema que tiene Andalucía, más de un 30% de desempleo. Díaz ha vuelto a insistir en el mensaje que ya diera José Antonio Griñán en su discurso de investidura. Que se puede salir de la crisis de una manera diferente, creciendo económicamente, generando empleo y manteniendo el estado del bienestar. No a los recortes hoy, porque hace más de 2 semanas anunciaron uno de 2.700 millones de euros y aún sigue sin especificar dónde cortará la tijera. Estamos trabajando a marcha forzada para que sea cuanto antes. Este año, por ejemplo. Bueno, esperamos que sea en las próximas semanas. Díaz ha explicado que la Consejería de Hacienda está llevando a cabo un análisis del impacto que puede tener este recorte que asegura está impuesto por el Gobierno central. Pues este plan es criticado por el Partido Popular Andaluz y dicen que es más de lo mismo. Carlos Rojas, el portavoz parlamentario de los populares, hacía referencia a otras medidas similares puestas en marcha recientemente y señalaba que los datos del paro demuestran su fracaso. El Partido Popular duda de la efectividad del programa de empleo anunciado por la Junta. Carlos Rojas señala que no pueden decir que es una novedad porque planes como ese han fracasado recientemente. Rojas pone de ejemplo el Plan Menta, una de las medidas estrella del Ejecutivo Regional para crear puestos de trabajo. Otro ejemplo más recuerda el Plan Proteja, al que la Cámara de Cuentas calificó de fracaso. Desde entonces se ha destruido un 16,4% del empleo joven, casi 5 puntos más que en el resto del país. Por eso insiste en que este plan es otro desacierto más y que no tiene credibilidad alguna. A su juicio, la falta de crítica de Izquierda Unida demuestra que Valderas ha firmado un pacto de silencio para hacer las mismas políticas erróneas que se han aplicado hasta ahora. Y ahora guarda silencio ante lo que antes criticaba por un pacto de sillones, por un reparto de poder que se está viendo a las claras en Andalucía. El Popular ha anunciado además que su grupo parlamentario va a pedir al nuevo presidente del Parlamento, Manuel Gracia, que mantenga la Comisión de Empleo, después de que el nuevo Gobierno haya suprimido esta consejería. Y nos fijamos en Cádiz porque su policía local es la única de toda Andalucía que puede realizar controles de alcoholemia y a partir de ahora, gracias a la formación que han recibido los agentes, podrán someter a los conductores a pruebas que revelen si han consumido otro tipo de drogas. La Policía Local de Cádiz incrementa sus planes en materia de seguridad vial.
A los habituales test de alcoholemia conductores, desde hace unos meses, ha incorporado pruebas específicas para la detección del consumo de drogas. Este avance se produce tras la cualificación profesional lograda por los agentes municipales para la práctica de estos controles, siendo el único de los cuerpos municipales en Andalucía que los realiza en la actualidad. La puesta en marcha en febrero de estas pruebas, que se realizan con una muestra de saliva tomada al conductor, ya ha arrojado un primer balance. De los 76 controles ya practicados a conductores que presumiblemente podrían haber ingerido drogas, 13 dieron positivo, lo que dio lugar a que se iniciaran las diligencias oportunas por delitos contra la seguridad vial. Desde la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento se han felicitado por esta notable mejora en el servicio de la policía local y por los beneficios que supondrán para prevenir conductas de riesgo en la circulación y posibles accidentes en la ciudad. Y una semana más seguimos hablándoles de los expedientes de regulación de empleo irregulares. Según ha publicado este jueves el diario El Mundo, la juez Alaya investiga si un dirigente de comisiones obreras ha sido beneficiado con cuantías a cargo del Fondo de Reptiles. Hablamos de Juan Antonio Florido, secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industriales Textiles de Comisiones Obreras. Según las investigaciones, el Seguro Colectivo de Rentas reconoce a Florido la percepción de 259.267 euros entre abril de 2006 y julio de 2017, fecha en la que cumplirá 65 años y pasaría a cobrar la prestación ordinaria por jubilación. La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, investiga pagos por 43.200 euros a un dirigente de comisiones obreras prejubilado. Se trata de Juan Antonio Florido, liberado en Itasal. Se prejubiló con un salario de 1.500 euros y percibió un complemento de 600 euros al mes durante 6 años con otras 3 pólizas. En total 4 pólizas, es decir, que se incluyó en 3 expedientes de regulación de empleo. Unos hechos que la Policía Judicial puso en conocimiento de la Fiscalía, aunque el Ministerio Público lo trasladó a la juez Alaya al inhibirse del caso. Juan Antonio Florido era un negociador habitual en los expedientes de regulación de empleo que afectaban a empresas del sector textil o químico, su parcela en el sindicato. Florido es uno de los sindicalistas con el que contaba la Consejería de Empleo para llevar a cabo los ERE. Florido se ha beneficiado de 4 pólizas en 6 años. La magistrada sospecha también que Juan Lanzas, ex dirigente de UGT de Jaén, ejerciera ese papel. Lanzas cobró varias pólizas, una de ellas como prejubilado de Itemasa, donde nunca trabajó. Un vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, presentaba una denuncia en la Fiscalía contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, por una supuesta malversación de fondos públicos. El vocal acusa a Díbar de haber pagado 6.000 euros por una habitación en un lujoso hotel de Marbella. El presidente del Tribunal Supremo denunciado por supuesta malversación de fondos públicos. Lo cuenta el diario El País. Carlos Díbar está acusado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, de haber pagado con fondos públicos una habitación de lujo y varias cenas en Marbella durante 6 fines de semana. Los gastos sumarían 6.000 euros. Según el denunciante, los viajes eran privados y no tenían ninguna relación con su cargo en el Supremo, y además supusieron un coste de 27.000 euros por desplazamientos de 7 escoltas. Carlos Díbar ha dicho al periódico que es él quien paga sus viajes privados y que no tiene constancia de la denuncia. Y la Sala de lo Penal del mismo Tribunal del Supremo dictaminaba una rebaja de la condena a Arnaldo Otegi de 10 a 6 años y medio de cárcel por intentar reconstruir Batasuna. Seguirá, por tanto, en la cárcel en principio hasta 2016. No podrá presentarse a las próximas elecciones ni ocupar un cargo público hasta 2022. Según el alto tribunal, el ex portavoz de la organización Abertzale y el exdirigente del sindicato LAB, Rafael Díaz Usabiaga, deben ser condenados por pertenencia a ETA, pero no como dirigentes de la banda. Y también esta semana el juez que instruye el caso de los 2 niños desaparecidos en Córdoba hace ya 7 meses dictaba el auto de procesamiento contra el padre de los pequeños, José Bretón. La madre, Ruth Ortiz, acusaba a Bretón de ser el responsable de la muerte de sus pequeños en una marcha ciclista que recorrió las calles de la capital cordobesa. El juez que investiga la desaparición de los niños de Córdoba procesa al padre de los pequeños, José Bretón, por 2 delitos de detención ilegal. Los menores Ruth, de 6 años, y José, de 2, desaparecieron el 8 de octubre de 2011 cuando estaban al cuidado de su padre, separado de la madre de los niños. La policía los ha buscado sin éxito en la finca familiar de Las Quemadillas y los alrededores.
En el auto, el juez incluye el agravante de parentesco y le procesa también por simulación de delito. La madre de los niños, Ruth Ortiz, no tiene ya esperanzas de encontrarlos con vida. Ayer mismo declaraba que su exmarido es un asesino y que aunque no se encuentran los cuerpos, sabe que los ha matado y los ha ocultado. Lo hizo a las puertas de la prisión de Córdoba, donde permanece José Bretón desde pocos días después de la desaparición de los niños. Y en el apartado de las noticias más amables, un grupo de investigadores de La Rioja han descubierto el mecanismo por el que una molécula aumenta el tamaño de los tumores y han podido demostrar que así se produce menos metástasis. Un avance más en la lucha contra el cáncer. Un equipo de científicos españoles ha descubierto el mecanismo por el que una molécula llamada PAMP hace crecer el tamaño de los tumores. Aquí, en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, llevan varios años trabajando con esa molécula, pero ahora han comprobado que cuando se elimina o se reduce de las células tumorales, estas se reproducen menos y migran menos, de modo que hay menos metástasis. Alfredo Martínez es el responsable de este grupo. Cuando reducimos la cantidad de PAMP, de esta molécula dentro de la célula, lo que sucede es que el citoesqueleto se vuelve más rígido y también que los componentes celulares viajan a menor velocidad, con lo cual la célula tiene una serie de problemas y por lo tanto la célula tumoral va a tener más problemas para desarrollarse. Estos investigadores también han identificado una serie de anticuerpos que son capaces de reducir el crecimiento tumoral. El descubrimiento de cómo funciona la molécula PAMP también puede aplicarse a las nanomáquinas, dispositivos muy pequeños que utilizan componentes de células para mover cosas dentro de un chip, de modo que si se aumenta esa molécula, la velocidad del sistema será mayor. Es habitual que nos lleguen noticias paradójicas en estos momentos de crisis sobre el consumo exacerbado del ser humano. Seguramente solo los amantes del arte contemporáneo entenderán por qué la obra Naranja, Rojo, Amarillo del pintor estadounidense Mark Rothko se ha podido vender en Nueva York por más de 66 millones de euros. En la casa de subastas Christie's, un cuadro del estadounidense Mark Rothko se ha vendido por cerca de 67 millones de euros. Es este Naranja, Rojo, Amarillo, que según la directora de la venta, Laura Paulson, es una gran obra maestra que personifica el arte de Rothko. Otra de las estrellas de la venta ha sido este FC1, la última obra de Yves Klein, por la que se han pagado 28 millones de euros. En esta subasta de arte contemporáneo de posguerra también se han pagado cifras multimillonarias por cuadros de Jackson Pollock, Barnett Newman o William de Kooning. Y es que este arte es muy valorado por los nuevos coleccionistas de mercados emergentes que están formando ahora sus propias colecciones con obras del siglo XX. Y desde Cádiz nos llegaba un espectáculo infantil solidario en beneficio de la asociación Kentaya, una ONG que trabaja en Camerún con niños y jóvenes huérfanos. A través de este musical, los niños y niñas han conocido mejor a sus personajes de cuentos favoritos, además de saber que gracias a ello ayudarán al tercer mundo. Por si me voy a ver. Hola, amiguitos. ¡No os había visto! La Caseta Municipal de Puerto Real acogió el fin de semana 2 representaciones del musical infantil Un viaje por el mundo de los sueños por parte de la compañía Isajú Producciones. El musical cuenta la historia de una niña que, acompañada de un pirata muy particular, inicia un viaje en el que tendrá la oportunidad de conocer a personajes famosos de cuentos reconocidos por todos los niños. El espectáculo, cuyos textos y mensajes educativos cuentan con el asesoramiento de pedagogos y profesores, está protagonizado por jóvenes cualificados, entre los que se encuentran ganadores de bailes de salón, participantes en el programa Se llama Copla o finalistas de concursos televisivos. La representación contaba con un gran componente solidario, pues se realizaba a beneficio de la asociación Kentaya, una ONG que trabaja en Camerún con niños y jóvenes huérfanos, abandonados o discapacitados, ofreciéndoles así un entorno familiar y una formación que posibilite su desarrollo.
5 años después de su último álbum, el grupo malagueño Chambao regresa con su fusión flamenca en su 5º trabajo discográfico. Lo mejor para ti es su último álbum, músicas sureñas y mediterráneas que de nuevo nos vuelven a encandilar. Agáchate, cuida que esta pena no te dure demasiado, sorpréndete. Con energías renovadas y 5 años después de su último álbum, el grupo malagueño Chambao vuelve a escena con un nuevo disco que la Mari, líder y vocalista de la banda, lo califica de sencillito y tranquilo. No sé, que estoy muy contenta con el disco, es sencillito, es un disco sencillito, todo tiene un aire un poco de tranquilidad y de sencillez. Chambao es el nombre de su último trabajo, un álbum diferente que llega tras un tiempo en el que la cantante ha estado alejada de los escenarios para superar un cáncer de mama y disfrutar de unas vacaciones. Sí que es diferente el disco, hay un cambio. Hay un cambio porque he estado 2 años un poco a mis rollos, sin currar en esto, porque bueno, me he aireado, me han pasado otro tipo de cosas. No sé, eso siempre pues se ve un poco reflejado en el disco, ¿no? Precisamente este año el grupo celebra su 10º aniversario, que se dio a conocer con su primer disco Flamenco Chill. Ahora la Mari nos deleita con su single Lo mejor de ti. Esto ha sido todo, nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana con un nuevo repaso de la actualidad de España y Andalucía de los últimos 5 días. Muchas gracias por acompañarnos.